Hola, espero que se encuentren bien. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer el artículo sobre la eficacia y la seguridad de una vacuna basada en liposomas contra la proteína Tau, evaluada en ratones Tau P31L que modelan la tautopatía. El equipo 3 está conformado por Flores Galicia, por Santos Monroy, Tapia Peralta, Velázquez Plata y su servidor, Luis Guillermo. Ahora voy a hablar un poco sobre la proteína Tau. La proteína Tau abunda en el sistema nervioso central y en el periférico. Esta está en niveles neuronales en los axones y una de sus funciones es que está vinculada a la unión de los microtúbulos que a su vez se asocian a la tubulina para estabilizar el citoesqueleto neuronal. Esta también está en el citoesqueleto de las células y se expresa principalmente en las neuronas. Está involucrada en varios procesos celulares como la estabilización de los microtúbulos, el mantenimiento axonal y el transporte intracelular. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver una neurona sana y una neurona que está dañada. En la neurona sana vemos cómo tau se asocia y estabiliza los microtúbulos bien, dando esta estructura continua a toda la neurona, pero en la neurona que está dañada vemos cómo los microtúbulos se desintegran y esto empieza a generar un desequilibrio y la pérdida de la estructura. En esta diapositiva les voy a hablar sobre las condiciones fisiológicas que cada molécula de tau lleva un grupo limitado de fosfatos. Esto es muy importante, dependiendo del grupo de fosfatos que lleve, va a depender si la proteína va a funcionar de la manera correcta o va a funcionar de una manera incorrecta y generar un daño. Entonces, lleva un grupo limitado de los grupos fosfatos y la proteína permanece de manera soluble. En condiciones patológicas, tau se fosforila muchísimo más sitios que es lo que les mencionaba. Esto compromete sus funciones normales. En la imagen de arriba se representa lo que les acabo de enseñar, donde los circulitos rojos son la proteína tau, los puntitos azules son los fosfatos y la microglía es este que parece amarillito, que parece como una onomatopeya. En la neurona, esta es una neurona normal, donde tau se estabiliza los microtúbulos de una manera normal y se ve la estructura continua y equilibrada, pero en cuanto tau se empieza a fosforilar de más, es un exceso de grupos fosfato y rompe los microtúbulos, lo que genera la enfermedad del Alzheimer. Entonces, una vez que estos microtúbulos están desensamblados, y genera la formación de neurofibrilas, entonces esto provoca la muerte neuronal. Y esto de la muerte neural es la activación se da por la activación del daño a la microglía. Ahora, en el artículo mencionan dos hipótesis probables y se sostiene que la primera es una mutación en este gen, que es el FTDP17, y el otro evento es que aquí hay muchos niveles elevados de péptidos amiloides, que es lo que genera la enfermedad del Alzheimer, y aquí pues una imagen relacionada a cómo se ve el cerebro afectado por esta actividad de las quinasas y las fosfatasas. En esta hipótesis es que la fosforilación progresiva de la proteína tau se acompaña primero por oligómeros y después por las fibrillas que les había mencionado más grandes. Estos a su vez ensucian el soma y generan los ovillos neurofibrilares y estas hebras componen o forman el 80% de la tautopatía, que normalmente se detecta como depósitos argirofílicos en secciones del cerebro post-mortem. Bueno, y a continuación vamos a hablar acerca de materiales y métodos. Siguiente, por favor. Bueno, la primera parte de este artículo consta acerca de la declaración de ética. Y bueno, básicamente lo que quiere explicarnos este artículo es que todos los experimentos con animales, en este caso los ratones, fueron realizados por investigadores certificadas conforme las normas regionales, nacionales y europeas sobre el bienestar animal y su experimentación. Fueron autorizados y supervisadas por la Comisión Universitaria de Bienestar Animal de Europa. Todos esos experimentos a continuación realizados fueron aprobados y supervisados por las respectivas comisiones de bienestar animal. Siguiente, por favor. Y bueno, para este estudio de la vacuna a largo plazo en ratones de tipo salvaje, se utilizaron lípidos de dimistol fosfatilcolina, DMPC,
fosfatilicerol, DMPG, colesterol. El adyuvante fue el monofosforilípido, MPLA, y los fosfopéptidos tetrapalmitolados derivados del tau, sintéticos. Estos fueron disueltos en proporciones molares en cloroformo. Posteriormente, la disolución se evaporó a 40 grados centígrados y luego a una alta temperatura de vacío durante una hora. El resultante se rehidrató con PBS, el buffer, mezclándolo a una temperatura ambiente durante 18 horas. Estos liposomas resultantes se almacenaron a 5 grados centígrados. Posteriormente, la vacuna liposomal se generó disolviendo DMPC, DMPG, el colesterol y el MPLA, anteriormente mencionados, en proporciones molares, en etanol a 60 grados centígrados. Posteriormente, la solución se diluyó con PBS, el buffer, salino, a un pH de 7.4. Después se concentró por ultrafiltración. Esos liposomas resultantes se sintetizaron por ultrafiltración a través de filtros de jeringa de policarbonato de 0.2 micrómetros y se almacenaron a 5 grados centígrados. Finalmente, podemos afirmar que analizamos y probamos vacunas liposomales que portaban péptidos correspondientes a residuos 393 y 408 de la proteína tau, el cual fue el contenido final de esta vacuna. Estos residuos de la proteína tau. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva mencionamos los pasos finales anteriormente mencionados, acerca de los liposomas resultantes, los cuales se diluyeron en el buffer salino, y hablamos acerca de los liposomas resultantes para la vacuna, los cuales correspondieron a residuos 393 y 408 de la proteína tau, el resultado final de la vacuna. Siguiente, por favor. Bueno, esos liposomas de la vacuna denominada como AC-I35 se diluyeron en el buffer salino, PBS, para producir concentraciones finales de 9.5 micromolar. Los espectros CD de dicroismo celular se diluyeron se registraron a partir de muestras en cubetas de cuarzo de 0.1 centímetros a 23 grados centígrados, con un ancho de banda de 1 nanómetro y una resolución de 0.5 nanómetros. La velocidad de exploración fue de 50 nanómetros por minuto, correspondiente a un tiempo de 1 segundo de respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los ratones utilizados en estas pruebas. Bueno, básicamente la vacuna liposomal denominada ACI35 se probó en dos tipos de ratones. Los ratones C57BL de tipo salvaje o wild type y los ratones transgénicos Tau P301L. Los ratones Tau modificados P301L expresan la isoforma Tau 441 humana, el cual es una mutación bastante prolongada en este tipo de ratones. Podemos observar que en estos tipos de ratones Tau se registró una muerte precoz que comienza alrededor de los 7 a 8 meses de edad, sin prácticamente supervivientes más allá de los 12 meses. Es decir, que su tiempo de vida es de 7 a 8 meses, sin posibilidad de llegar al año de vida. Sin embargo, en la etapa terminal de los ratones Tau, es causada principalmente por la patología Tau, previamente mencionada, del tronco encefálico, y evoluciona con bastante rapidez en este tipo de ratones. Siguiente, por favor. Bueno, en ese tipo de ratones Tau, en estado terminal, se pudo observar
la pérdida de peso corporal, mostraron una postura con parálisis progresivo en las extremidades anteriores y posteriores, ya sea patas y cola, y presentaron en la última etapa de vida problemas respiratorios, los cuales le provocaron agotamiento y asfixia, lo que le provocó la muerte. Estos problemas de asfixia fueron las principales causas de muerte en este tipo de ratones. Siguiente, por favor. Bueno, para analizar los ratones tipo Tau, se controlaron semanalmente y se registraron la puntuación del peso corporal. También se analizó la coordinación motora y el equilibrio, evaluándolos en un aparato rotador automatizado estándar. En esta evaluación se compararon 5 ratones simultáneamente en una barra giratoria. Antes de realizar este tipo de pruebas, se habituaron a los ratones en esos tipos de aparatos durante 3 sesiones de entrenamiento durante 3 días consecutivos. Esto con el fin de establecer un nivel suficiente de referencia de rendimiento en los ratones. Cada sesión de entrenamiento comprendía de 3 carreras de 3 minutos a 20 rotaciones por minuto, con 1 hora de descanso entre carreras y rotación. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la vacunación, primeramente se inmunizaron ratones hembra del tipo C57BL-6 de 6 meses de edad mediante la administración subcutánea de 200 microlitros de la vacuna liposomal. Después de 3 inyecciones con intervalos de 2 semanas y un receso de 3 meses, se aplicó de nuevo la vacuna para definir estabilidad y tiempo en la memoria de respuesta del sistema inmune. Igualmente se vacunaron ratones hembra adultos, pero para Tau P301L, igual a partir de los 6 meses de edad, cuando todavía estos son preasintomáticos, pero ya empiezan a tener ciertos signos de tauopatía. Los ratones supervivientes se sacrificaron a los 9 meses de edad y hubo un periodo de observación de 3 meses de los ratones Tau P301, los cuales pues recibieron 5 inyecciones subcutáneas igual de 200 microlitros de la vacuna ACI-35 y estas igualmente se aplicaron mediante intervalos de 2 inyecciones mensuales. Posterior a eso se recogió sangre de dentro del tiempo antes de la inmunización y después de ser inmunizados. Esto se hizo a través de la cola y cuando fueron eutanasiados se hizo mediante punción cardíaca. Estos ratones P301L se, se sacrificaron eh, a los 9 meses de edad, cuando se consideró que pues su vida útil era inferior a las 24 horas, la denominada fase terminal que mencionó mi compañero. Y bueno, para la eutanasia se anestesió con Nembutal, se extrajo sangre mediante punción cardíaca, se extirpó su cerebro y se diseccionó la parte del hemisferio derecho. Se obtuvo la corteza, el hipocampo, el cerebelo, entre otros, para ser analizados posteriormente mediante otros análisis bioquímicos que les voy a mostrar a continuación. Eh, en cuanto a la parte de serología, bueno, pues para empezar, esta es una prueba de anticuerpos que comprueba la presencia del nivel de anticuerpos específicos en la sangre. Los IgG, que como sabemos son una de las 5 clases de anticuerpos humorales en el suero que se obtuvo de la sangre de los ratones, se determinó mediante una ELISA que, bueno, en las placas recubiertas con el péptido tau 393-48 fosforilado, y igualmente el péptido tau 393-408, pero no fosforilado, como un control negativo. Eh, Al mismo tiempo, también se analizaron antisueros, que igualmente se determinaron mediante una ELISA, para la reacción de la proteína tau humana recombinante de una longitud completa
de una longitud fosforilada y de una longitud no fosforilada. Posteriormente en el artículo nos explican todo el procedimiento y la metodología que realizaron para las placas de lisa, así como los lavados, las diluciones, la incubación que realizaron, para posteriormente, pues, con ayuda de un espectrofotómetro, observar los resultados que se pueden analizar después mediante gráficas. Y bueno, en la parte de inmunohistoquímica, eh, como recordaremos, pues es una técnica histopatológica que esto se basa en la utilización de anticuerpos mediante reacciones antígeno-anticuerpo que son reveladas enzimáticamente y permiten identificar antígenos que están embebidos en parafina y que luego se pueden observar mediante un microscopio, ya sea confocal o otro. Y bueno, en el caso del artículo, pues se realizó una inmunoreacción de la patología Tau con antisueros de ratones inmunizados para definir su especificidad en secciones de vibratomo de los ratones GSK3B con Tau P301L y bueno, que se abrevia BIG-T. Estos ratones desarrollan una tauopatía dramática y igualmente nos explican todo el proceso para realizar la inmunohistoquímica. Nos explican que primero pues se lavó con PBS, se incubó, igualmente nuevamente se hicieron 3 lavados con PBS, después se pudo pasar a un a un portaobjetos para ser analizado mediante un programa y mediante el microscopio. Y bueno, para el análisis bioquímico se realizó en fraccionamiento de tejidos y Western blot. Y bueno, primero que nada, los cerebros extraídos, previamente congelados, se homogenizaron con un mortero de vidrio accionado por un motor. En 6 volúmenes de tapón de homogenización frío. Para este buffer se utilizaron el ácido clorhídrico, cloruro de sodio, ácido octadálico, fluoruro de metilsulfonilo, y bueno, este cóctel completo de inhibidores completos de proteasa para realizar este buffer y esta solución. El sedimento se solubilizó a 200 microlitros o 400 microlitros respectivamente. Esto para el tronco encefálico y el cerebro. HCl a 10 micromolares en frío. NaCl, sacarlos al 10%, a centrifugado. Estas fracciones de THS1 y SLNT se dividieron en TBS y se mezclaron con un volumen igual de tapones de muestra. De fosfato de sodio, de beta marcapentanol. Estas muestras se calentaron a 95 grados centígrados durante 10 minutos y se centrifugaron para enfriar y congelar el agua condensada. Siguiente, por favor. Y bueno, para la carga y separación adecuada de proteínas, se controló de forma rutinaria tiñendo las membranas con rojo de Poncao, el 0,1, en ácido acético, el 5%. La unión a las membranas se bloqueó mediante la incubación de leche descremada en polvo, el 5%, en el TBS, y antes de la incubación durante la noche a 4 grados centígrados, con el anticuerpo como se indica Tau, el anticuerpo Tau 5. Después de un lavado con TBST, se incubaron estas muestras para detección por quimioluminiscencia y análisis cuantitativo, mediante los reactivos e instrumentos de software adecuados.
Siguiente, por favor. Y bueno, también se realizó un estudio de ELISpot, que bueno, esta es una técnica tanto cuantitativa como cualitativa basada en la inmunoabsorción ligada a una enzima. Y bueno, esta está diseñada para contar células secretoras de citocinas, inmunoglobulinas u otras proteínas secretadas por las células. Lo que se hizo en el artículo, primeramente, pues se preparó una vacuna que tenía tau, alumbre y CpG. Esta se preparó primero con la proteína tau liofilizada de longitud completa que se resuspendió en PBS a una concentración de 1 miligramo por mililitro y se filtró. Después a esta se le añadió alumbre para obtener una concentración final de 0,25 miligramos por mililitro y después todo esto se mezcló con el CpG para obtener una concentración final de 50 nanomolar sobre mililitro. Y después al ratones de tipo C57BL6 de 11 semanas recibieron inyecciones tanto de ACI35 o de la vacuna que se hizo, de tau con alumbre con CpG, en el día 0 y en el día 10. El plasma se recogió 3 días antes de la primera inmunización y después de 15 días se recogió el segundo y este se almacenó a 280 grados Celsius hasta que se usara. Los ratones se sacrificaron 16 días después de la primera inmunización y la producción de citocinas de péptidos p-tau, tau o células T específicas de la proteína se evaluó mediante un ELISpot. Y bueno, en este se utilizaron ratones inmunizados y ratones ingenuos como controles negativos. Y bueno, en cuanto al análisis estadístico, para las respuestas de anticuerpos, los datos se presentan con una media y se analizan mediante una prueba de t-student o una nova unidireccional. Para el ELISpot se presentan con un número de puntos por celdas y también se analizaron mediante una nova unidireccional. Y en cuanto a los datos de inmunohistoquímica y Western blot, se presentaron igual con una media y se analizaron mediante la nova de 2 vías, seguido con pruebas de comparación múltiple de Boferrón. Bueno, ahora pasemos a la parte de los resultados, donde está esta primera gráfica, que es la espectrometría de CD de la vacuna liposomal AC135, que demostró que los péptidos fosfotau incorporados se presentan en una estructura ordenada. Los espectros de CD muestran un máximo de 199,5 nanómetros y un mínimo amplio alrededor de 218 nanómetros. En la siguiente imagen podemos ver en la parte de arriba una barra que marca desde el día 1 hasta el día 294 y cada jeringa representa el día en que se aplicó una inyección a las ratas. Todos los que están marcados con B son los días que hubo hemorragias en las ratas. Y ahora pasemos a esta primera gráfica donde se ve los efectos de la vacuna hace 1.35 en los ratones salvajes, en los wild type, pero con los antipéptidos de tau y los péptidos de IgG. Entonces podemos ver que en los sangrados, que fueron los que se analizaron, los sangrados que tenían las ratas, en el día 140 vemos que en B4 hubo un sangrado. Entonces que vemos aquí, en el sangrado de este día fue cuando se encontró más el antipéptido tau en el IgG, que lo podemos ver aquí que es el más predominante, y aquí se aplicó en la vacuna AC135, en los ratones también wild type, en los silvestres, pero con el específico de IgG, que podemos ver que el péptido de tau se encontró más en esta barra que es la de la izquierda, que es un nivel de IgG que está en 1.5 con una desviación estándar de 2. Entonces se ve que
El péptido de tau se encontró menos en la barrita de la derecha. En la imagen de arriba tenemos un esquema explicando los días en los que se administraron los tratamientos a los ratones y las letras B corresponden a los días en los que se les realiza un sangrado. Aquí en esta gráfica se midió el nivel de inmunoglobulinas anti-P-tau en los ratones transgénicos vacunados con dos diferentes tratamientos que fueron PBS y pues la vacuna AC135. Y pues se pudo ver que las inmunizaciones de los ratones transgénicos generaron altos títulos de inmunoglobulinas específicas para el péptido p-tau. En esta gráfica se midieron los niveles de inmunoglobulinas G en los ratones transgénicos que estaban vacunados y se observó que el suero de los ratones vacunados sin tratamiento previo o de control de inmunoglobulinas reaccionaran con los péptidos tau fosforilados o con las proteínas tau recombinantes. Bueno, aquí tenemos muestras del cerebro anterior en ratones wild type vacunados con AC135, los ratones transgénicos, igual con la misma vacuna, y ratones transgénicos vacunados con PBS. Y se mostró que la nueva preparación liposomal basada en tau era una vacuna potente que provocaba antisueros específicos de alto título contra la proteína tau fosforilada en los ratones wild type y los transgénicos. Los ratones transgénicos no producían autoanticuerpos contra la proteína humana tau P301L. Y como podemos ver, los ratones de tipo salvaje y transgénicos vacunados con pues, la vacuna AC135 demostraron una reacción específica con ovillos neurofibrilares y hebras de neuropilos en el cerebro anterior. Estos son los, los ovillos neurofibrilares. Y pues los ratones transgénicos inyectados con el PBS o los que no fueron vacunados estaban desprovistos de anticuerpos específicos y autoanticuerpos contra la proteína tau humana. Continuando con los resultados, en la figura número 3 se realiza el análisis bioquímico de los cerebros de los ratones tau, vacunados con AC135. En el esquema A vemos simplemente los fragmentos homogenizados del cerebro, desde la fracción soluble hasta el sarcosile insoluble tau, que son los que se van a comparar en las siguientes pruebas. En el esquema B vemos el Western blot, pruebas un poco más representativas, en el cual observamos presentes la fracción S1, soluble fraction, y sarcosile insoluble fraction. Como podemos notar, en el prosencéfalo vemos más presencia de tau 5 y HT7. Recordemos que HT7 es la versión de tau para seres humanos, mientras que las versiones fosforiladas están aún presentes. Pero ¿qué pasa? En el tronco encefálico observamos una disminución considerable de cada una de las proteínas, situación ocurrente en el sarcosile insoluble fraction, en el cual el prosencéfalo tiene una disminución de estas proteínas, no tan marcada. La parte en donde sí se ve marcada en el tronco encefálico por parte de sarcosile, observamos una disminución al punto de que podemos decir que no hay, pues el gel no corre. Si observamos en este caso PS404 no tiene proteína, o sea, no hay marcado. En este esquema, en el número C, se comparan las vacunas, los ratones ya vacunados, y la disminución de tau y PS396, la versión fosforilada. Como podemos notar, en PS396 hay mucho éxito de disminución en comparación con las otras barras. En el prosencéfalo vemos un
poco más de éxito si lo comparamos con el tronco encefálico, pero a esto habría que hacer un análisis estadístico más grande. Recordemos que aquí fue tomado un control relativo del 100%, como podemos observar en las dos gráficas. En la zona de Sarcocil-Insulovertau, con la vacuna AC135, vemos igual que en el prosencéfalo hay una disminución considerable, tanto de PS396, la versión fosforilada de Tau, y HT7, la versión en seres humanos, mientras que en el brainstem no hay disminuciones. Por último tenemos el recuadro E, donde observamos dos tipos de versiones de fosforiladas de Tau, la AT100 y la PS422, ambos vacunados con PBS y AC135. Como podemos notar, en ambos casos AC135 tiene un mejor éxito que PBS. ¿De acuerdo? Siguiente. Y bueno, a continuación les explicaremos la figura 4. Y bueno, esta figura 4 consiste básicamente en que comparan una serie de gráficas en la que se comparan los resultados de la aplicación de la vacuna AC135 con su contraparte del placebo PBS, el buffer salino. Y bueno, básicamente estas gráficas mostraron que la vacuna ACI35 era segura y en segundo lugar eficaz para reducir el deterioro en los ratones. Y bueno, como primer lugar podemos mencionar que en la gráfica A se muestran los resultados de los días de tratamiento en los ratones en los que se les aplicó la vacuna y el placebo, es decir, el AC35 y el PBS, y se estudió su pérdida de peso corporal. Podemos observar que en esas gráficas la vacuna está representada por las líneas punteadas y el placebo por las líneas continuas. Y bien, en esta pérdida de peso corporal se pudo observar una pérdida de peso corporal en los ratones de 0 a 91 días, de modo similar, la pérdida paulatina de peso. Sin embargo, cuando se analiza de mejor forma, a partir del día 7 al día 91, se pudo observar que hubo una mayor pérdida de peso en los ratones a los que se le aplicó el placebo, en comparación a los que se les aplicó la vacuna de AC35. Y bueno, esto nos sirvió para concluir que la vacuna era segura para los ratones y que perdían menos peso en comparación con los ratones a los que no se les aplicaba. Siguiente, por favor. Bueno, en la gráfica B analizamos el deterioro paulatino de los ratones durante su tratamiento. Primero se analizaron a los ratones con el placebo del buffer, PBS, y bueno, se pudo observar que su deterioro ocurrió en un mayor lapso de días y fue significativamente, incluso el doble mayor, a los ratones a que se aplicó la vacuna AC35, en el que fue un deterioro notablemente menor, en menos días y con menos deterioro, por lo cual se puede concluir que esta vacuna realmente sí ayuda a combatir este deterioro en los ratones. Por su parte, en la gráfica C, analizamos las pruebas motoras que se les aplicaron a los ratones en los rotadores. En la primera parte tenemos los días de tratamiento de 0 a 91 días y por otra parte tenemos el tiempo de rotaciones. Y bueno, en ambos casos se observó de manera similar que el decrecimiento en el tiempo de rotación de los ratones con el paso de los días de tratamiento. Sin embargo, vemos un ligero cambio, ya que durante los últimos días a los ratones a los que se les aplicó el placebo PBS hubo una disminución considerable del tiempo de rotación en comparación con los ratones a los que se aplicó la vacuna AC35. Y bueno, si bien fueron resultados similares debido a que en ambos ratones hubo una pérdida de las condiciones motoras por el tiempo a los que se les sometió a esta actividad, podemos ver que incluso a los de la vacuna fue una pérdida motora menor a los ratones a los que no se les aplicó la vacuna.
por lo que realmente esta vacuna sí ayudó a la condición motora de los ratones. Y bueno, por último tenemos la supervivencia de los ratones. Y bueno, vemos en la gráfica que en los primeros días del 0 al 95, del 0 al 63 se mantuvo de manera similar. Sin embargo, en los últimos días, del 84 al 91, podemos ver que la supervivencia en los ratones en los que se les aplicó la vacuna sobrevivieron en mayor medida en comparación a los ratones en los que se les aplicó simplemente el placebo PBS. Por lo que podemos decir que la supervivencia total en los ratones vacunados fue mayor a los que simplemente se les aplicó el placebo. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la figura 5, pues lo que nos quiere demostrar es que no se aumentó la respuesta inflamatoria en los ratones Tau P301L tratados con la vacuna de ACI35. En la figura, más específico en la figura 5A, nos muestra la prueba de inmunohistoquímica, en la cual pues no se revelaron diferencias en los parámetros de inflamación entre los ratones Tau P301L vacunados con ACI35 en relación con los ratones Tau inyectados con el PBS. Como podemos ver en las imágenes, pues estas son muy similares, lo que nos indica que no hay presencia de inflamación ni en el PBS ni en el, el ACI35. Estos fueron probados con diferentes anticuerpos específicos como GFAP y IgG en diferentes zonas del cerebro del ratón, como la corteza, el hipocampo, entre otras. Y bueno, lo que podemos ver en las gráficas de un lado es que justamente no hay diferencias significativas de acuerdo al análisis estadístico que arrojó el ANOVA de 2 vías. Y bueno, en la figura 5, inciso B, esta es la transferencia del Western blot para GFAP del cerebro total de ratones Tau P301, P301L vacunados con ACI35, donde pues de igual manera podemos observar en las imágenes tanto del Western blot como en las gráficas que no se presentan diferencias significativas, lo cual nos indica que no hay presencia de inflamación. Y por último, en la figura C, este es el análisis de ELISpot de la producción del interferón gamma y la interleucina 4, que recordemos que estos son determinantes para la inflamación, por células T aisladas de los vasos de los ratones ingenuos y de los ratones inmunizados con ACI35 y con la proteína tau recombinante. Lo que podemos observar en la imagen es que, por ejemplo, en los ratones ingenuos se observa que no hay diferencias significativas entre las barras y por lo tanto no va a haber presencia de la interleucina 4. También en la inmunización con el ACI35 no hay presencia de la interleucina 4. Y por último, la proteína tau recombinante, pues en esa sí es como un control negativo, por lo tanto, pues debe de haber presencia de esta inflamación para comprobar que los otros dos se están dando una buena respuesta. Y lo mismo en cuestión al interferón beta, digo, al interferón gamma, los ratones ingenuos son los que no van a presentar, como podemos observar, gran cantidad de interferón gamma, ni tampoco los ratones inmunizados, solamente en el caso de la proteína con tau recombinante. Y eh, eso es todo. Bueno, por último tenemos la discusión.
En esta parte se centran en la especificidad y la eficacia. Los ratones White Type y ratones Tau presentaron una respuesta inmunogénica a Tau, lo cual es bastante favorable, pues es lo que se estaba buscando, disminuir la Tau fosforilada, ¿de acuerdo? La ELISA corrobora la especificidad de la vacuna contra Tau fosforilada, o sea, la existencia de la Tau fosforilada, que es la que nos importa reconocer en este trabajo de investigación. La proteína tau fosforilada en S396 está en el prosencéfalo y en el tronco encefálico, lo cual en este cerebro de rata que tenemos aquí presenta esta zona que les estoy rodeando ahorita mismo con el cursor. Hay una cierta cercanía al hipotálamo, el cual es uno de los más dañados durante la enfermedad del Alzheimer. Continuando con la especificidad y eficacia, la vacuna liposomal indujo generación de anticuerpos sin respuesta de tipo T y disminuye la inflamación cerebral. Esto es muy bueno. Al disminuir la inflamación cerebral, presentan una ventaja contra las enfermedades neurodegenerativas. Cualquier afección cerebral se conlleva con una inflamación. O sea, si hay inflamación, hay enfermedades neurodegenerativas. No es una constante, pero sí es muy importante tener esto en cuenta. La respuesta de ratones demuestra que las vacunas liposomales contra epítopos patológicos son eficaces. La combinación de la vacuna liposomal de proteína tau con vacunas contra péptidos amiloides puede generar una buena inmunoterapia contra enfermedades como Alzheimer. ¿A qué vamos con esto? Los péptidos amiloides también son en ocasiones precursores o indicios de una enfermedad neurodegenerativa, ya sea Parkinson, Alzheimer, demencia, etc. En este caso podemos notar que los autores están de acuerdo en que si se mezclan esos dos tipos de vacunas podemos tener una nueva inmunoterapia, un nuevo panorama. La ausencia total de la inflamación en el cerebro de ratones vacunados de White Type o Tau. Como ya les mencionamos, si no hay inflamación, no hay afecciones neurológicas, por lo tanto, queremos entender que la vacuna sí está funcionando como debe de ser. El medio de acción. En este caso, los autores coinciden en una cosa, que es algo muy curioso a la forma en que la vacuna actúa, pues nada atraviesa la barrera hematoencefálica. A continuación vamos a hablar de ella, pero vamos a enfocarnos en el modo de acción. La vacuna contra proteína tau ofrece nuevas especulaciones sobre tratamientos de enfermedades neurodegenerativas, cosa que ya habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Se abre un nuevo parteaguas a partir de este punto, con las nuevas posibilidades de tener ya sea no una cura, pero sí un tratamiento adecuado. La proteína tau está presente en el líquido encefalorraquídeo de individuos sanos, lo cual sugiere fugas de la proteína tau. Como podemos notar, la proteína tau es producida en esta zona que les estoy marcando con el cursor. Durante cierto proceso que aún se desconoce de manera fisiológica, es normal que haya fugas al líquido encefalorraquídeo. Los autores coinciden que si hay tau en el líquido encefalorraquídeo es posible una taupatía, pero esto no es una garantía. Recordemos que coinciden los autores que no es garantía que tener demasiada tau te haga propenso a tener Alzheimer, pero sí es un factor importante. La propagación de tau sugiere una posible taupatía. Como les estaba mencionando, mucha tau en muchas zonas del cerebro puede sugerir una taupatía. Las inmunoglobulinas posiblemente permiten la entrada de la vacuna por la barrera hematoencefálica. En la siguiente diapositiva veremos un poquito más a fondo qué es la barrera hematoencefálica, pero por el momento les voy a decir que es muy probable que, como dicen los autores, ya sea por inmunoglobulinas, por el empaquetado de los liposomales, por diversas razones es posible que esta vacuna actúe. Si los anticuerpos actúan en circulación o cruzan la barrera hematoencefálica y ejercen efectos localmente en el parénquima cerebral, sigue siendo una pregunta abierta. ¿Qué quieren decir con esto? Si la vacuna está actuando dentro o fuera, aún no se sabe. La barrera hematoencefálica se encuentra en esta zona, donde tenemos comprendido la zona azul y la zona del cerebro. Ahí se encuentra. En este caso estamos usando un esquema de un cerebro de un ser humano. ¿Por qué? Estamos más relacionados con él que con el cerebro de ratón. Vamos a hablar un poco de la barrera hematoencefálica para que entendamos el punto de los autores. No vamos a entrar a grandes detalles en ella,
porque no es el punto central del artículo, pero sí es importante para comprender la gran importancia que está teniendo esta vacuna. La barrera hematoencefálica es la principal barrera protectora en el cerebro, la cual impide la entrada de cualquier cuerpo ajeno que no deba estar presente en el cerebro, solo pasando agua, glucosa, sangre, oxígeno y algún otro antiinflamatorio. Las células endoteliales forman una unión para la interacción de proteínas que sobresalen al exterior. Esta unión de proteínas posiblemente es la que da la entrada. ¿Cuál sería la entrada? Por medio de los lípidos. Los lípidos sí pueden adherirse a la barrera hematoencefálica y cruzarla. En este caso, la vacuna liposomal puede actuar de esta forma. Es una teoría que se tiene también en el artículo. La difusión de cualquier medicamento o vacuna depende de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Como veníamos a continuación, como escuchamos hace un poco, la barrera hematoencefálica es sumamente específica con lo que deja o no entrar. Por ende, la vacuna puede, vacuna o cualquier medicamento depende de la barrera hematoencefálica la entrada. Algunas enfermedades alteran su permeabilidad. En el artículo se discute mucho que las alteraciones, como en este caso el Alzheimer, puede ocasionar un debilitamiento en la barrera hematoencefálica y permitir la entrada del medicamento, lo cual sería ya en etapas un poco más avanzadas de la enfermedad y no puede ser empleada esta vacuna, de ser el caso, en etapas tempranas, será en etapas un poco más avanzadas. En los campos de estudios tenemos que esta vacuna ofrece nuevas inmunoterapias contra proteínas intracelulares, que igual tienen afecciones neurológicas, como puede ser el alfa-sinucleína, que se relaciona con la enfermedad del Parkinson, y superóxido dismutasa, con la esclerosis múltiple amiotrófica. Como podemos notar, y vamos a ser un poco más específicos en esta parte, el cerebro saludable y el cerebro de Alzheimer. Como podemos notar, en esta zona se encuentra el hipocampo, el cual es disminuido. En esta zona tenemos la barrera hematoencefálica, la cual ha perdido totalmente su forma. Y también el líquido encefalorraquídeo, el cual, por medio del Alzheimer, invade dentro del cerebro. Como podemos notar, es curioso que esta enfermedad sí va alterando la barrera hematoencefálica y a su vez va trayendo consecuencias, pero también es importante aclarar que si es cierto que al disminuir la barrera hematoencefálica el medicamento de la vacuna, la vacuna liposomal puede entrar a surtir efecto, pues puede ser un poco más beneficioso, pero cabe aclarar que si de ser así, la vacuna solo funcionaría en etapas más avanzadas de la enfermedad. Por último tenemos puntos que se discuten, que es que la vacuna entra por transistosis, la cual es un empaquetamiento, o bien la misma vacuna liposomal sin necesidad de empaquetarse atraviesa la barrera hematoencefálica, que no atraviesa la barrera y que los efectos se pueden dar por fuera. Las enfermedades neurodegenerativas debilitan la barrera hematoencefálica y permiten el paso de la vacuna, cosas que ya habíamos hablado con anterioridad. De buenas a primeras les puedo decir que efectivamente esta vacuna se discute que sí funciona, pues cumplió con el objetivo, que era disminuir la cantidad de tau fosforilada en ratones tau. Por eso podemos decir que sí sirve. Obviamente está en una fase aún temprana de desarrollo, pero esperemos que pronto se pueda adquirir ya de manera en venta y en tratamientos para seres humanos, que hasta el momento no se ha llevado a cabo. Como ya sabemos, esta vacuna abre un nuevo panorama grande al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Sin más por el momento, agradecemos su atención. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias a mis compañeros colaboradores en este proyecto. Buenas tardes.